Tu ser superior ya intentó hablarte, pero lo confundiste con un pensamiento cualquiera. Lo tomaste como una simple sensación pasajera, como un instante extraño en medio del ruido de tu rutina, y seguiste adelante sin darte cuenta de que algo dentro de ti acababa de despertar. Porque sí, el contacto ya ocurrió, el mensaje ya llegó hasta ti, y aunque tu mente haya intentado ignorarlo, tu alma lo reconoció de inmediato. Algunos de ustedes que están viendo esto han sentido recientemente esa extraña incomodidad silenciosa, ese momento inexplicable donde todo pareció detenerse por unos segundos. Tal vez estabas caminando por un lugar conocido y, de repente, sentiste que el tiempo se volvió diferente, como si la realidad hubiera perdido peso por un instante. Tal vez miraste al cielo, una calle, un rostro o incluso tu propia vida, y algo dentro de ti susurró que nada de esto era casualidad, pero lo dejaste pasar. Lo etiquetaste como cansancio, estrés, imaginación o simplemente un pensamiento raro, y ahí es donde casi todos fallan, porque el ser superior rara vez grita, casi siempre habla en silencio. Hay momentos en los que la vida deja de sentirse automática, instantes pequeños, pero profundamente poderosos, donde la realidad parece abrirse frente a ti y mostrarte algo que normalmente no puedes ver. No es tristeza, no es miedo, es conciencia. Una especie de sacudida interna que aparece de la nada y cambia completamente la manera en que percibes el mundo durante unos segundos. De pronto, entiendes que el tiempo está avanzando más rápido de lo que imaginabas. Comprendes que las personas cambian, que los días desaparecen, que los años no esperan a nadie. Y en medio de esa revelación silenciosa, algo dentro de ti empieza a despertar. Porque tu ser superior no intenta destruirte. Intenta despertarte antes de que sea demasiado tarde. Intenta romper la ilusión de que siempre habrá más tiempo. Más tiempo para sanar. Más tiempo para empezar. Más tiempo para convertirte en quien realmente viniste a ser. Y quizás eso es exactamente lo que estás sintiendo ahora. Esa incomodidad que no puedes explicar. Ese vacío extraño que aparece incluso cuando aparentemente todo está bien. Esa sensación de que tu alma ya no encaja con la vida que estás llevando. No llegó para castigarte. Llegó para empujarte hacia una transformación. Porque hay una versión de ti que ya no puede seguir dormida. Una versión más consciente, más fuerte, más alineada con su verdadero propósito. Y cuanto más ignores ese llamado, más intensa se volverá la sensación. Tu ser superior seguirá enviando señales, a través de sueños, de coincidencias, de pérdidas inesperadas, de conversaciones que parecen llegar en el momento exacto, de silencios que pesan demasiado. Nada de eso ocurre por accidente. La vida siempre encuentra la forma de despertar a quien está listo para evolucionar. Así que si este mensaje apareció frente a ti hoy, no lo tomes como casualidad. Tal vez llegaste aquí porque una parte de ti ya estaba buscando respuestas. Tal vez tu alma necesitaba escuchar exactamente estas palabras en este momento de tu vida. Y si algo dentro de tu corazón está reaccionando ahora mismo, entonces escucha esa sensación. No la apagues otra vez, porque podría ser el comienzo del cambio que llevas años esperando. Y antes de continuar, te invito de corazón a que hagas clic en el botón de me gusta, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y compartas este video con alguien que necesite despertar también. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la manera en que entiendes tu vida para siempre. La mayoría de las personas posponen su verdadera vida sin siquiera darse cuenta. Uno de los mayores errores que comete la gente es asumir que la vida que imaginan profundamente es solo una fantasía o una forma de escapar de la realidad. La tratan como algo imposible porque su realidad actual no se parece en nada a ella. Pero, ¿y si esa visión sigue regresando por una razón? ¿Y si tu ser superior sigue llevándote a la misma sensación, al mismo entorno, a la misma versión de ti mismo, porque intenta mostrarte algo que realmente es posible para ti? La mayoría de las personas no entienden lo extraño que es poder imaginar con tanta claridad una vida completamente diferente, una forma distinta de despertar,
diferentes personas a su alrededor, otra energía, otras conversaciones, otras emociones. Ese nivel de claridad interna no es casualidad. Tu mente no construye repetidamente aquello que tu espíritu no tiene intención de tocar. Y lo más increíble es que la gente descarta esas visiones demasiado rápido, porque no sabe cómo podrían hacerse realidad. En el momento en que la realidad no coincide inmediatamente con la visión, la llaman irreal. Pero tu ser superior no te está mostrando toda la escalera, solo te está mostrando la dirección. Muchas personas creen que el miedo significa que van por el camino equivocado. Pero, a veces, el miedo aparece porque una parte de ti ya sabe que tu vida no puede seguir siendo la misma para siempre. Por eso algunos de ustedes sienten esta tensión constante últimamente. Intentan relajarse dentro de sus rutinas normales, pero algo dentro de ustedes se niega a acomodarse por completo. Empiezan a imaginar cosas más grandes para ustedes mismos y, de inmediato, sienten resistencia. No porque sean incapaces, sino porque la comodidad se ha convertido silenciosamente en parte de su identidad. Y tu ser superior está tratando de romper ese apego poco a poco. La gente permanece en situaciones que los desgastan mucho más tiempo del necesario, simplemente porque lo familiar se siente más seguro que la posibilidad. Esa sensación que te sigue a todas partes no está ahí para torturarte. Está ahí porque, en el fondo, ya sabes que tu próximo capítulo requerirá una versión diferente de ti, una versión más honesta, una versión que deje de hacerse pequeña solo para mantener una comodidad temporal. Y, eventualmente, tu ser superior hará que quedarse igual sea más incómodo que cambiar. Así es como sabes que el mensaje se está volviendo más fuerte. Muchas personas creen en secreto que su ser superior está decepcionado de ellas. Decepcionado porque todavía están confundidas, todavía luchando, todavía repitiendo patrones de los que pensaron que ya habrían escapado. Pero ese es uno de los mayores malentendidos sobre el crecimiento espiritual. Tu ser superior no está sobre ti, juzgando tu progreso como si fueras un estándar imposible que sigues sin alcanzar. En realidad, tu ser superior observa tu versión actual con un nivel de compasión casi doloroso, porque ya entiende cosas que tu mente actual todavía lucha por aceptar. Entiende por qué tomaste ciertas decisiones. Entiende lo agotado que has estado. Entiende la presión que has cargado en silencio mientras fingías estar bien frente a todos los demás. La versión de ti que sigue juzgándose todavía está atrapada dentro de la tormenta. Tu ser superior ya está al otro lado. Por eso, el mensaje que has estado recibiendo últimamente puede no tratarse de convertirte en más. Tal vez se trate de finalmente liberar la vergüenza que te convenció de que estabas fallando en la vida. Algunos de ustedes han pasado años sintiéndose culpables por no estar más adelantados, por no sanar lo suficientemente rápido, por no convertirse en la persona que pensaban que serían a estas alturas. Pero tu ser superior no mide tu valor según la velocidad. Nunca lo hizo. Y cuando realmente entiendes eso, algo dentro de ti empieza a relajarse por primera vez en muchísimo tiempo, porque te das cuenta de que nunca estuviste atrasado. Estabas creciendo de maneras que no podías ver mientras estabas demasiado ocupado criticándote por no florecer más rápido. Hay algo reconfortante en recordar que las mejores cosas suceden inesperadamente. Mucha gente intenta planear cada detalle de su futuro, intentando predecir cuándo ocurrirán las cosas y cómo se desarrollarán. Pero algunos de los mejores momentos de la vida llegan cuando no los estás forzando, cuando dejas de aferrarte tan fuerte. Inesperado no significa desprevenido. A veces solo significa que la vida tenía algo mejor en mente de lo que tú estabas intentando controlar. Y la paciencia se vuelve más fácil cuando recuerdas que no todo lo hermoso llega según tu calendario. Algunos de ustedes se han sentido extrañamente invisibles últimamente. La gente los pasa por alto más que antes. Algunas amistades se sienten distantes. Las conversaciones parecen desconectadas. Caminas hacia lugares que antes se sentían naturales y ahora parece que ya no estás emocionalmente unido a ellos de la misma manera. Al principio, puede sentirse personal. Puede sentirse como rechazo, pero
¿Y si en realidad es protección? ¿Y si tu ser superior te está sacando intencionalmente de la visibilidad por un tiempo porque algo dentro de ti está cambiando demasiado rápido como para seguir expuesto a los mismos entornos sin ser arrastrado hacia atrás? Muchas personas no se dan cuenta de lo peligrosa que puede ser la visibilidad prematura. En el momento en que las personas se acostumbran a una versión específica de ti, inconscientemente comienzan a resistirse a tu crecimiento, porque tu cambio las obliga a confrontar su propio estancamiento. Algunas personas solo saben amar la versión de ti que seguía siendo emocionalmente conveniente para ellas, y por eso esta etapa puede sentirse tan extraña. Todavía no estás completamente donde te diriges, pero tampoco perteneces ya por completo al lugar donde solías estar. Puedes sentir cómo emocionalmente estás superando ciertos ambientes incluso antes de que tu vida física haya cambiado en absoluto. Tu ser superior entiende este proceso mejor que tú. A veces elimina intencionalmente el ruido, la atención e incluso ciertas conexiones, porque está intentando evitar que las influencias externas te moldeen nuevamente dentro de viejos patrones. Estar oculto no siempre es un castigo. A veces es preparación. A veces es la única manera en que una nueva versión de ti puede formarse completamente sin ser interrumpida cada 5 segundos por personas que intentan recordarte quién solías ser. La mayoría de las personas aprenden a confiar en la inspiración y a desconfiar de la obsesión, pero tu ser superior muchas veces se comunica exactamente al revés. La inspiración viene y va. La obsesión permanece. Te sigue durante años. Sigue llevando tu atención hacia las mismas ideas, las mismas visiones, el mismo tipo de vida, incluso cuando intentas ignorarlo o convencerte de que es poco realista. Piensa en las cosas a las que siempre vuelves cuando nadie te observa. Los temas que investigas tarde por la noche sin razón aparente. El tipo de trabajo al que secretamente desearías dedicar tu vida. Las fantasías que has llevado contigo desde la infancia y que todavía se niegan a desaparecer sin importar cuántos años tengas. La mayoría de las personas descartan estas cosas porque no parecen lo suficientemente prácticas como para construir una vida alrededor de ellas. Pero, ¿y si esas fijaciones son en realidad las instrucciones más claras que has recibido? Tus obsesiones más profundas son, muchas veces, tu alma reconociéndose a sí misma antes de que tu mente pueda comprenderlo. Por eso ciertos intereses se sienten emocionalmente cargados de una manera que no puedes explicar. No es curiosidad al azar, es reconocimiento. Tu ser superior sigue guiando tu atención hacia cosas que contienen partes de tu verdadera naturaleza, pero la sociedad entrena a las personas para traicionar esas señales desde muy temprano. La gente aprende a priorizar la seguridad, el estatus y la previsibilidad, y poco a poco se desconecta de las cosas que realmente las hacen sentirse vivas. Y después de suficiente tiempo, dejan de confiar completamente en sí mismas. El problema es que las cosas que verdaderamente te pertenecen tienden a perseguirte, sin importar cuántas veces las abandones. Siguen reapareciendo de diferentes maneras porque nunca fueron diseñadas para dejarte en paz. Tu ser superior sabe algo que tu impaciencia todavía no comprende. Muchos de ustedes sienten que están retrasados en este momento. Sientes que la vida sigue desacelerándose cada vez que empiezas a tomar impulso. Las oportunidades se estancan, los planes cambian, las cosas tardan más de lo esperado. Mientras tanto, ves a otras personas avanzar más rápido, y eso comienza a hacerte cuestionarte internamente. Pero, ¿y si tu retraso no fuera un castigo? ¿Y si fuera protección? Algunas personas se habrían destruido emocionalmente si hubieran recibido demasiado pronto todo lo que deseaban. Se habrían aferrado a estilos de vida que parecían emocionantes, pero que lentamente las habrían vaciado por dentro. Se habrían rodeado de personas que solo amaban la versión incompleta de ellas. Habrían confundido la validación temporal con propósito. Y esa es la parte incómoda del tiempo. La mayoría de las personas juzgan el momento de las cosas basándose únicamente en lo que desean ahora, no en quienes se convertirían después de obtenerlo. No todas las puertas cerradas son rechazo.
Algunas puertas se cierran porque la versión de ti que se acercaba a ellas no habría sobrevivido a lo que había detrás. Tu yo superior ve más lejos de lo que alcanzan tus emociones actuales. Comprende en qué te habrían convertido ciertos ambientes, relaciones y formas de éxito si hubieran llegado demasiado pronto. Por eso, algunas personas son llevadas hacia etapas más lentas, donde casi todo parece incierto. No es porque su vida esté fracasando, es porque algo más profundo está asegurándose de que no construyan su futuro sobre una base equivocada. Y un día mirarás hacia atrás y sentirás alivio por ciertos retrasos, en lugar de frustración, porque finalmente entenderás de qué te estaban protegiendo. Tu alma ya sabe que tu vida está a punto de cambiar. Por eso nada se siente normal ya. Existe una sensación muy específica que ocurre antes de un gran cambio en la vida de alguien, y la mayoría no la reconoce por lo que realmente es. Piensan que se están volviendo ingratos, inquietos, emocionalmente inestables o desconectados, cuando en realidad están parados en el espacio psicológico entre una versión de sí mismos que está terminando y otra que apenas está comenzando. Esto crea una extraña presión interna que es difícil de explicar a quienes te rodean, porque técnicamente nada parece haber cambiado todavía desde afuera. Sigues despertando en la misma habitación, hablando con las mismas personas y siguiendo las mismas rutinas, pero internamente algo se siente diferente de una manera imposible de ignorar. No es exactamente ansiedad. La ansiedad se siente caótica. Esto se siente intencional. Es como si tu mente estuviera perdiendo lentamente el apego emocional a cosas que antes te absorbían por completo. Conversaciones que antes parecían entretenidas ahora se sienten repetitivas. Ciertas amistades de repente parecen temporales, casi como si tu espíritu ya supiera que no pueden acompañarte hacia el lugar al que estás a punto de ir. Comienzas a observar rutinas que antes defendías y te das cuenta de que se han vuelto emocionalmente vacías. Y entonces ocurre la parte más extraña. Empiezas a sentirte atraído hacia cosas que todavía no puedes explicar completamente. Nuevos ambientes, nuevas ideas, nuevas ambiciones, nuevas maneras de vivir que aún no tienen sentido para tu mente lógica, pero algo más profundo dentro de ti sigue inclinándose hacia esa dirección. Eso es lo que la gente no entiende acerca del yo superior. No siempre revela el destino inmediatamente, porque la mayoría intentaría controlar el proceso demasiado pronto si supiera exactamente hacia dónde se dirige. A veces, el yo superior primero elimina tu apego a tu realidad actual. Lentamente hace que tu antigua vida deje de encajar emocionalmente contigo, para que el movimiento se vuelva inevitable. El nuevo capítulo de tu vida generalmente comienza con una insatisfacción silenciosa que nada externo puede solucionar por completo. Y aquí es donde las personas se vuelven peligrosas para sí mismas, porque confunden la transición con fracaso. Entran en pánico e intentan forzarse a volver a viejos patrones emocionales porque la incertidumbre las incomoda. Se dicen que deberían simplemente agradecer lo que tienen, conformarse, dejar de pensar demasiado, dejar de querer cosas diferentes. Pero en el fondo ya saben que algo irreversible ha comenzado. Tu yo superior tiene una manera muy extraña de prepararte para expandirte. Una de las mayores mentiras bajo las que viven las personas inconscientemente es la creencia de que existe un límite para lo buena que puede llegar a ser la vida específicamente para ellas. No para otras personas, no en teoría, para ellas. La mayoría carga con un techo invisible que nunca cuestiona. Un límite para cuánto amor pueden sentir. Un límite para cuánto éxito pueden alcanzar. Un límite para cuánta paz, plenitud, respeto, atractivo, creatividad, abundancia o libertad se les permite experimentar antes de que algo dentro de ellas entre en pánico y las haga retroceder nuevamente. Y lo aterrador es que ese techo normalmente opera completamente desapercibido. Las personas dicen que quieren una vida mejor, pero en el momento en que la vida comienza a alinearse demasiado, a sentirse demasiado real, demasiado cercana a la versión con la que secretamente soñaban, algo dentro de ellas comienza a fabricar razones para retroceder. De repente sienten miedo, sospecha o impulsos autodestructivos.
Empiezan a dudar de oportunidades por las que antes rezaban. Sabotean relaciones que realmente son sanas. Se convencen de que están siendo poco realistas. Y todo esto sucede porque su sistema nervioso ha sido entrenado para creer que el sufrimiento es más familiar que la expansión. La mayoría de las personas no están bloqueadas por la realidad, están bloqueadas por lo que subconscientemente creen que se les permite recibir de la realidad. Por eso, la verdadera transformación que tu yo superior intenta crear no tiene nada que ver con convertirte en otra persona diferente. Tiene todo que ver con el permiso. En el momento en que dejas de tratar tus deseos como algo que necesita justificación infinita, tu percepción de la realidad comienza a cambiar de maneras que casi resultan inquietantes. Empiezas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que antes eran emocionalmente invisibles para ti. Las personas responden distinto a ti porque tu energía ya no transmite la misma duda ni el mismo rechazo hacia ti mismo. Las conversaciones cambian, las decisiones cambian, incluso la forma en que atraviesas la vida cambia, porque dejas de relacionarte con la realidad como alguien que espera ser rechazado. Y aquí es donde las personas malinterpretan completamente la manifestación. Piensan que manifestar consiste en obligar al universo a darles cosas, pero tu yo superior entiende algo mucho más profundo. Entiende que la realidad muchas veces refleja el nivel de vida que emocionalmente te permite sostener sin culpa, sin miedo y sin autocastigo. La razón por la que algunas personas permanecen estancadas durante años no es porque les falte potencial, sino porque todavía son emocionalmente leales a una identidad construida alrededor de la limitación. Todavía se sienten más seguras esperando decepción que esperando expansión, porque la decepción se siente familiar y controlable. A veces pasamos años enteros intentando demostrar que merecemos una vida mejor, como si la felicidad, la paz o la abundancia fueran recompensas reservadas únicamente para quienes alcanzan cierta perfección imposible. Pero llega un momento en el que el alma se cansa de vivir pidiendo permiso para existir plenamente. Y es ahí cuando comienza el verdadero despertar, no cuando todo se vuelve perfecto, sino cuando finalmente decides dejar de tratarte como alguien incompleto. Porque tu yo superior nunca estuvo esperando que fueras impecable, más fuerte o más exitoso para abrirte las puertas de tu destino. Lo único que esperaba era que dejaras de negar tu propio valor, que dejaras de encogerte frente a la vida, que dejaras de actuar como si tus sueños fueran demasiado grandes para ti. La realidad cambia cuando tú cambias la forma en que te ves a ti mismo. No ocurre de la noche a la mañana, ni como una ilusión mágica que transforma todo instantáneamente. Ocurre poco a poco, en silencio, pero de manera poderosa e irreversible. Empiezas a caminar diferente, a pensar diferente y a tomar decisiones desde un lugar más consciente. Y entonces descubres que aquello que tanto anhelabas quizá no era una fantasía imposible, sino una señal profunda de aquello para lo que siempre fuiste creado. Tal vez ese deseo persistente dentro de ti no llegó para atormentarte, sino para recordarte quién eres realmente. Porque el alma no sueña con aquello que le es ajeno, reconoce lo que le pertenece antes de que la mente pueda entenderlo. Y si todavía sigues aquí, escuchando estas palabras hasta el final, quiero agradecerte sinceramente. En estos tiempos, muchas personas viven desconectadas de sí mismas, atrapadas entre el ruido del mundo, las preocupaciones diarias y el miedo constante de no ser suficientes. Pero si alguna parte de este mensaje se quedó contigo, si sentiste que algo dentro de ti despertó mientras escuchabas, quizá eso no fue casualidad. A veces, el cambio más importante de toda una vida comienza en el instante exacto en que decides dejar de dudar de aquello que tu corazón ha intentado mostrarte desde hace mucho tiempo. Tal vez hoy no sea el final de una etapa, sino el comienzo silencioso de una nueva versión de ti. Así que sigue adelante, confía en el proceso, confía en lo que sientes, y recuerda que la vida hacia la que tu alma sigue siendo atraída existe por una razón. Y antes de irte, te invito a que hagas clic en el botón de me gusta, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y compartas este mensaje con otras personas que también necesiten escuchar estas palabras.
También me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar y ayudar a alguien más. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios bendiga profundamente tu vida, tu camino y todo aquello que está destinado para ti.